¿verdad? Ojo, cualquier cosa es penal para River ahí, ¿eh? Ojo, que... Ustedes, vos y ese, hartos me tienen. No, en serio. Llego acá y me dicen Copa Libertadores, basta, viejo. Todo el tiempo llorando. Cuidado, Mariano, ¿eh? Ojo. Si te chocas con el cámara es penal para River. Ojo, tenés que tener cuidado. Claro, la verdad. El VAR siempre ve penal para River. Una cosa... 5 años llorando, 5 años. Pero bueno. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Vos? Bien, muy bien. En realidad preocupadísimo, muy preocupado. ¿Qué pasó? El presidente acaba de decir que la Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa. Sí, claro. Otra vez un ataque Bueno. a uno de los poderes del Estado. Es gravísimo. Antes la vicepresidente, ahora el presidente. Momentito. Está hablado, está coordinado. Momentito, que la Corte es un pilar de la República, ¿eh? Sí. Momentito. Qué raro que el presidente, me llama la atención porque el presidente es profesor universitario. Sí. Bueno, está bien. No de derecho constitucional, sino de teoría del delito, ¿no? Sí. La parte práctica la da Cristina Kirchner. Pero digo, deberían leer la Constitución. Sí. Pero vos ayer pusiste un video que muestra todo, Eduardo. Hoy nosotros lo volvíamos a pasar. Demuestra que Cristina no quiere esa división de poderes, que para ella atrasa. No, Ese video. Pero es impresionante cómo el presidente sigue los dichos de la vicepresidente. Sí. Si la vicepresidente dice A, él dice A. Sí, claro. Por las dudas, qué sé yo. No vaya a ser que la señora se enoje. Bueno, algo pasó, No. porque venían en los últimos meses distanciados, lo veníamos charlando mucho. Sí, claro. Esto. De golpe hubo reencuentro, ayer estábamos en vivo, reaparecieron, y ahora se encolumnó el discurso de vuelta, Sí, ¿no? sí. Porque dijo exactamente lo mismo que venía diciendo Cristina, pero en la carta del otro día. Cuando Cristina dice, yo me lo anoté, ¿no? Porque era impresionante, esta división entre Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo data de 1780. ¿No te gustó eso? Es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero claro. Muestra cómo piensa Cristina Pero las cosas. claro, ella ella está convencida que la división de poderes aquí, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Claro. acá en la República Argentina no tiene que funcionar más porque es viejo. Claro. Entonces hay que cambiar el sistema. Para mí la mejor frase es, quiere decir que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica Claro. o el auto, como Claro. diciendo, muchachos, no va más la división de poderes. Claro. Es francesa, es vieja, hay que Y buscar además, algo ¿sabés bueno. qué? ¿Sabés lo que pasa también? La democracia también. Viste que viene de la época de los griegos, la de democracia los burguesa. romanos. ¿Viste? ¿Para qué vamos a tener más democracia? Ahora, yo estoy tentado en saber cómo se lo reemplaza, ¿no? Porque está bien, vamos a ponerle que es vieja la división de poderes. ¿Y cuál sería la Ella solución? quiere cambiar la Constitución para mandar ella. Ella y los de ella. Manda hoy ella, después le traspasa el poder a su hijo y así sucesivamente. Está bien, pero, a ver, ¿cómo estaba pensado según Montesquieu? No digo Montesquieu. Vos tenías Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿Qué balanceaban? periodismo, después acá incorporamos la Procuración, a partir del 94, después fueron apareciendo los sindicatos, fueron apareciendo pesos y Factores de contrapesos. poder. Factores de poder. Esa es la idea de la democracia Contrapesos. sana, liberal. Claro, obvio. Si no, se queda todo en manos de una sola persona, o de un solo gobierno, o de un solo bandero Yo político. te digo sinceramente, estoy muy, pero muy preocupado. Qué sé yo, si lo decía la vicepresidente, obviamente ayer nos preocupaba. Pero que ahora el mismo presidente, el titular del Poder Ejecutivo, como lo llama Cristina, hable acerca de esto y ponga, qué sé yo, hable de la discrecionalidad de la Corte, ¿no? Sí. Es complicado porque, a ver, lo que digo es, la plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, un poder judicial independiente. Pero parece que no quieren eso. Sí. No les interesa, no quieren destruirlo. Se quieren llevar por delante las instituciones de esta nación. Sí. Yo creo que no hay que permitirlo. No hay que permitirlo. Hay un dilema que hay que responder si son solamente palabras o hechos. De acuerdo, cuando Cristina dijo lo de los helechos de la ciudad de Buenos Aires, dijeron, bueno, son palabras.
terminaron en hechos. Fueron a buscar 65.000 millones de pesos a la ciudad de Buenos Lo Aires. lograron ayer, entre gallos y medias noches, mientras trataban el aborto en el otro recinto. Porque escucho ahí le analistas, manotearon la plata a la ciudad. editorialistas que dicen, bueno, es puro bla bla, después no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Mentira. Claro. Pasa. Empiezan hablando y después, por eso yo digo, cuando vos te distraes, el kirchnerismo es especialista y van. Entonces, ojo, porque... ¿Querés que recordemos? Sí, 2018. 2018. Sí. Ella ni pensaba ser candidata a nada, al contrario. Pero, obviamente, su idea era... que era también lo que decía por esa época también Mempo Giardinelli. Sí, hay que claro. cambiar la Constitución, hay que echar a los jueces, hay que poner los jueces amigos. O Durañona, que decía, tenemos que tener una corte El intendente de suprema. San Antonio Areco. Exactamente. Decía exactamente eso. De militantes, decía. Bueno, esto es lo que suena, lo que sueña. Tengan en cuenta ustedes, esta forma de organización, de gobernanza del mundo occidental, data de 1789, porque esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, data de 1789, de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se cae el ancien régime, la aristocracia, la monarquía, el clero y el ejército, que eran los que gobernaban, y al surgir el pueblo, la burguesía, entonces de esta manera surge este concepto de izquierdas y derechas por cómo se ubicaban en la Asamblea Legislativa los más jacobinos y los menos jacobinos, los más revoltosos o los más revolucionarios y los menos revolucionarios. Miren de dónde data. De 1789. Gobernar una sociedad, un país con 3 poderes y uno de los cuales además es vitalicio, como el Poder Judicial. Rémora de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿A alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si es que existía de apéndice en aquella época, no creo, pero ¿alguien sacaría una muela como se sacaban las muelas en 1789? Seguro que no. ¿Alguien se operaría de algo como...? No, bueno, nosotros, a pesar de el inmenso desarrollo tecnológico, estamos con lo mismo. Estamos con lo mismo. Estamos con lo mismo. Un viejazo. Ya fue. Un viejazo. Ahora, esto tiene dos soluciones, ¿no? O le haces juicio político a todos los miembros de la Corte que no te gustan, que son casi todos, para Cristina, o eliminás la Corte. Una de dos. Yendo para adelante, porque ya sabemos para atrás lo que piensa. ¿Qué está en la cabeza de Cristina? Pregunto. O le haces juicio político como en su momento lo hicieron con Néstor Kirchner, que se fueron cargando uno a uno a los integrantes de la Corte menemista, Molineux O'Connor, etcétera, o, como te recomendó la Comisión Beraldi, directamente creas un tribunal filtro que le saque poder a la Corte Suprema. Esto hay que empezar a plantearlo. Sí. ¿Vos te acordás que ya Cristina en su momento propuso la democratización de la justicia? Sí, 2013. ¿Quién se la volteó? ¿Quién? La Corte. Sergio Massa. Y la Corte Suprema. Exactamente. ¿Te acordás que querían? Sí, sí. ¿Qué significaba? Vamos, los jueces van a ir a elecciones como nosotros, como los políticos. Sí, claro. Terminás con la independencia de los poderes, o mejor dicho, con la independencia del Poder Judicial en ese caso. Ahora, indudablemente en ese discurso está el meollo de esta historia, de lo que ella pretende, que vuelve a repetir en la carta. Las mismas frases de 2013. Lo mismo. Iguales. Ella quiere manejar todo. Hasta ahora ha logrado manejar 2 poderes. El Poder Ejecutivo, con un presidente que ella puso, su delegado en el Poder Ejecutivo, maneja el Poder Legislativo Sí, claro. a través de ella y su hijo. Le falta solamente un poder, el Poder Judicial. Por eso ahora quieren ir por la Corte. Sí. Quieren ir por los fiscales, por los jueces. Por la procuración ella tiene bastante fácil, ¿no? Ella quiere manejar todo. Ella quiere manejar los 3 poderes de Estado. Sí. Por la procuración, digo, la tiene bastante fácil.
veremos si lo hace con 2/3 o no, pero digo, veremos si es Rafecas o con el cambio de sistema eligen un fundamentalista, un fanático. Bueno, ahora, me preocupa de verdad la Corte, porque si mirás la carta del otro día, ella empezó otra vez, como en la época de la pelea con Lorenzetti, no los nombra, pero es lo mismo. Dice, por ejemplo, ese mismo integrante de la Corte que se sacaba fotos con Moro y Bonadío, Lorenzetti. Fue presidente de ese cuerpo hasta 2018 y en una reunión de jueces federales como Oropi les aseguró que todas las instancias superiores le iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes kirchneristas. ¿Quién lo puso a Lorenzetti? Néstor, Néstor Kirchner. ¿Quién lo puso a Rosati? Macri. Néstor Kirchner. No, Rosati, Macri. Obviamente ahora lo puso, pero ¿quién lo había elegido a Rosati antes? Ministro de Néstor Justicia. Kirchner, Ministro de Justicia, Ministro sí. de Justicia. Sí, sí, sí. Era un hombre de Néstor. Sí. ¿Quién lo puso a Maqueda? Duhalde. Duhalde. Por eso le pega, porque es Duhalde, Sí. ¿Y quién puso a Hayton? Néstor. Alberto Fernández. Bueno, sí, Néstor, Alberto. No, pero lo eligió. Sí, sí. ¿O no? Hayton era de Alberto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Era, sí. era de Alberto puro. Sí, sí, Alberto, sí, sí. en Le eso, responde sí. Alberto. Absolutamente. ¿no? Por eso llama la atención, perdón, Mariano, Sí. que en la carta le pega a Hayton también. Claro, claro. Dice, la otra integrante que Néstor propuso es ella, ¿no? No solo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad, como lo hiciera Zaffaroni, como diciendo Zaffaroni bien, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer el cargo en acuerdo con el gobierno de Cambiemos. Así es. Chirlo. Bueno, en el oficialismo el comentario que hay es que Hayton si fue electa o le debe su banca a Alberto Fernández, que era jefe de gabinete Sin cuando Néstor Kirchner era presidente, ¿no? La sugirió Alberto. Así es. Hay un temita interesante dentro de esta embestida que hubo hoy de Alberto Fernández contra la Corte. Unas horas antes, Santiago Cafiero había dicho que no estaban pensando en el juicio político a la Corte Suprema. ¿Por qué dijo esto Santiago Cafiero? ¡Apa! Porque anteayer, Oscar Parrilli, en esa seguidilla que había habido después de la carta de Cristina Kirchner, había esbozado la posibilidad de hacerle juicio político a Lorenzetti y había dicho incluso que hasta Elisa Carrió, de la coalición cívica, tenía un juicio político pedido a Lorenzetti. Bueno, Leopoldo Moró también había dicho que esta corte estaba agotada y había sugerido, ¿no? Claro, Leopoldo Moró había hablado, de algunas otras cosas también, pero el que dijo juicio político fue Parrilli. Claro. Esto generó un ruido muy fuerte en la Corte Suprema y en el oficialismo, porque el gobierno hoy tiene intención de que la Corte Suprema avale a la Nación en su reclamo, o mejor dicho, en la defensa del reclamo que hace la ciudad de Buenos Aires por los 65.000 millones. Entonces, si hay un pedido por medio de juicio político del oficialismo a la Corte Suprema, se vuelve un problema impresionante. Hoy decía mi compañero para la Lucas, Corte. no sea cosa que el caprichito de Cristina le termine costando 65.000 millones de pesos. Claro, porque ahora la ese es Corte el enojada, punto. no debería pasar esto, pero en Argentina todo muy poco serio. Ahora la Corte diciendo, me provocás, le fallo a favor a la reta. A ver, y le devuelvo los 65 El millones de pesos. enojo de Cristina Kirchner es porque volteó la idea que ella tenía con su abogado de voltear la causa Cuadernos, cosa que no ocurrió, porque la Claro. Corte dijo no. La Corte Exacto. dijo no, lo que está hecho está muy bien hecho. Porque es constitucional. Exactamente, está Cosa muy bien cosa hecho. Y repetida. eso acá lo ¿Y tiene. sí? Entonces, ahora Cristina y los suyos van a tratar de hacer lo imposible por llevarse puesto a Lorenzetti, a Maqueda, a todos, a todos. A mí tal es así, porque se hablaba mucho de que Cristina estaba enojada por lo de vudú. No, pero No. no le importa Fue nada. Cuaderno. Mira, Yo coincido. yo creo que todo el movimiento de vudú es la justificación del lawfare. Claro, Si no defienden a vudú, no hay lawfare. claro. ¿Entendés? Entonces tenés que defender a vudú porque estás defendiendo a Cristina, con pero no todo es que le respeto, importa. Vudú Vudú no les importa. Nunca les sí. importó Vudú. De hecho, lo tuvo ahí Sí. tirado como Es la vicepresidente y no le hablaba. es la Es posibilidad- Cuaderno, la causa es Cuaderno. Claro, es la importa posibilidad nada. que se voltee una valla de contención y el agua empiece a llegar a los pies de Cristina Kirchner. Pero Pero además, claro. perdón, en la causa Cuaderno se habla de Cristina Kirchner concretamente. Claro. Causa Chicone es Vudú, lo lamento por él, debe decir Cristina. Bueno, veremos si él habla y cuenta quién lo mandó a quedarse con la imprenta. Pero es un No creemos precedente, si, Claro. si te lo tocan a Vudú, es un precedente que Pero vos puede crees, subir la cosa. y vos no crees, otra Johnny, cosa. sinceramente, que Cristina no sabe
¿quién le pidió a Vudú que se quede con la máquina de hacer No tengo billetes? dudas. Pero Cristina lo sabe, pero hay que ver si Vudú lo quiere contar. Ah. Eso dije yo. No, yo creo... Pero igual, No, a no mí lo va a contar. Para mí ese no es el tema. No, Yo te insisto, no. para mí la bronca, es lo que dijiste vos recién, la importante. bronca de Cristina con la Corte es que ratificó los testimonios de los arrepentidos, porque los arrepentidos llegaban hasta Cristina. Acá contamos el otro día lo de Uberti. Totalmente. Y tanto más que decían, yo vi cómo los bolsos iban y venían, Recoleta, Juncal, Uruguay. Totalmente. Mira, Ese es el tema. recordemos lo de... Porque no, yo creo que no es un dato menor. Porque esto que anunció Cristina Kirchner en esta famosa cartita, es lo que tiene ella en la cabeza desde hace bastante. Años. ¿Cómo? Años. Años. Pero ya te lo anunciaba en el 18, te lo anunciaba en el 17. Con la excusa de Macri Gato, ¿entendés? Pero no importa. Vos fíjate, una vez estuvieron juntos en un acto, Mempo Giardinelli y Cristina, hablando de la reforma constitucional. Y en un momento, también Mempo Giardinelli fue al canal de Cristina Kirchner a hablar sobre el tema de la justicia. ¿Lo querés ver? Sí, por supuesto. Porque es la idea de Cristina. No, ojo, Mempo Giardinelli es uno de los... Un intelectual. Sí, un intelectual K, uno de los que más escucha a Cristina, Claro. dijo esto. Nosotros tenemos como uno de los puntos centrales, uno de los dos puntos centrales que tenemos 28 en nuestro ideario, pero uno de ellos es el estado de un sistema de justicia que nosotros sostenemos que no debe ser más un poder. Porque el gran anacronismo es el poder judicial. Según el liberalismo del siglo XVIII y XIX tenía sentido. Se suponía que el poder judicial era el que equilibraba los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo. Y que ese equilibrio, esa armonía de los poderes era la democracia. Pero el siglo XX en su final y lo que vamos del siglo XXI viene a probar que en realidad el superpoder político es el poder judicial. Con lo cual hay una distorsión. Por eso también nosotros, en nuestra propuesta de nueva Constitución Nacional, nueva, no reforma, ojo y lo subrayo, nosotros no estamos por una reforma constitucional, estamos por una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste, se constituya en poder constituyente, en convención constituyente y elabore un nuevo pacto social o contrato social que es la Constitución. El punto central es la eliminación del poder judicial, para que haya ¿qué en su lugar? Para que haya un servicio judicial, un sistema de justicia. Y no es tan difícil. ¿Vos sabés cuánto es toda la magistratura en la Argentina? ¿Cuántos magistrados tiene toda la República? No tengo idea. Se calcula que entre 12 y 15.000. No es tanto. No, claro. No es tanto. ¿Mm? ¿Qué hay Ahora, que y hacer además, con pero esos 12 y 15.000? claro, es muy interesante este punto porque transformado este poder judicial hoy con el poder que le han dado la propia política que le ¿Se dieron Es muy cuenta? interesante, es ¿Se dieron muy cuenta? interesante. Lo que Es pasa- sí. Vos fíjate que él lo plantea, Mempo Giardinelli, como los dos puntos centrales, no dice de nuestra ideología, lo dice de otra manera, pero no importa, pero es de los dos puntos centrales de la ideología kirchnerista, Sí. son estos. Pero él llama eliminar el Poder Judicial. Directamente, Directamente. eliminarlo, transformar. Él habla del servicio de justicia. Claro. Vos eliminás al Poder Judicial, dejás solamente dos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, que ellos mismos puedan manejar ambos, y lo otro será un servicio de justicia. ¿Entendés? Con lo cual tiene mucho... Y perdón, Sí, sí. y lo importante es que te dijo que quieren una nueva constitución. Nueva. No reformar la reforma. que está. No reforma. Esta que está la tiramos a la basura. Hacemos una nueva, pero esa nueva la hace el pueblo. Claro. ¿Entendés? Yo creo que ahora va tomando forma un montón de cosas que antes tal vez no entendíamos. Ahora vamos a escuchar a Durañona y va Ahora que tomando- tienen el poder, tiene mucho más sentido. Sí. ¿Entendés? Porque ahora están en el poder y ahora tienen las lapiceras para hacerlo. Pero digo, ¿cómo empezó todo? Primer punto, Zanini, procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. Decías, bueno, es un cargo. No, atención. Mena manejando el Ministerio de Justicia, con todo respeto a la señora Lozardo, a quien le mandamos un abrazo. Camaño manejando la AFI. Toda gente de Cristina manejando los cargos claro, claves. claro. Oficina Anticorrupción desmontada.
fueron paso por paso. Más todas las cajas. Más todas las cajas. Empezaron los pedidos de juicio político. Veremos si a Rosenkrantz, veremos si a Lorenzetti. Esto, paso por paso, vas viendo cómo se van quedando con la idea de avanzar contra la justicia. Mira, Durañona. Durañona. Sí. Durañona. También debe haber sido, no sé, el 17, por ahí. Pero decía esto de los miembros de la Corte. Este es el ideario kirchnerista puro. Esto es lo que quieran. Dale. Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Y con eso se blinda absolutamente todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos y evitar que la reforma a la ley de medios, la reforma judicial, caiga en saco roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que en última instancia terminan dando marcha atrás. ¿Te das cuenta de lo que quieren? Ya pasó esto igual, en una época. Mayoría automática, con Menem. Sí, claro. Eso ya existía. Era una corte con militantes, o como quieras llamarlo, gente cercana al presidente que le respondía. Vos tenías a Nazareno, lo tenías a Vázquez, lo tenías a Bogiano padre, lo tenías a Moline O'Connor. Era una Corte Suprema que le respondía políticamente al expresidente Carlos Menem. Acá me parece, pero no ideológicamente, acá me parece que es un poquito más. No, es un avance. Acá me parece que es un habla de poquito militantes. Habla de militantes para defender jurídicamente las causas, yo ahí le agregaría las causas de Cristina, ¿no? Pongamos a alguien para que le saque las causas a Cristina y después vamos viendo. Te agrego, les agrego un dato. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se conoció el documento de trabajo de 969 hojas de la comisión de expertos que ayer a las 3 de la tarde, en un acto formal, con el presidente Fernández, la ministra Lozardo, etcétera, le hicieron entrega al presidente en mano. Ese documento, después lo vamos a desarrollar en el noticiero que tiene como pautas, pero justamente el primer capítulo habla de la Corte. Y cuando habla de la Corte y habla de algunas cuestiones que tienen que ver con la ley orgánica de la Corte, pero lo central, a mi entender, es que la comisión de expertos, que eran 11 miembros, más un coordinador Fabián Musso, propone la creación de un tribunal federal no penal. Es decir, una cámara de casación para temas no penales. Un filtro. Es decir, una etapa intermedia ante la Corte. Que le saque poder. Para que, bueno, el fundamento de la comisión es desconcentrar, descargar cúmulo de trabajo. Pero por Sacarle supuesto trabajo. Va a haber un tribunal intermedio que va a tener un poder. Hoy existe en el ámbito penal con la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Y eso quién, idea de quién es? De la comisión de expertos. De Veraldi. De Veraldi. De Veraldi. No, de Veraldi. Y Veraldi es nosotros Cristina. expertos. Bueno, No, claro. Un tribunal intermedio entre las cámaras de apelaciones y la Corte. Para descomprimir el trabajo de la Corte. Correcto, para que no los se casos los que ve lleguen a la muy, Corte que no se los ve muy tampoco. sean que casos están federales de gravedad Con todo institucional. respeto, no lo veo a Rosenkrantz transpirando mucho, a Lorenzetti tampoco, se Yo lo ve tampoco, yo no La veo. Corte tiene aproximadamente unos 30.000 casos por año, Bueno. muchos de los cuales son producto del propio Estado. Pero no los veo. Apelaciones de ANSES. Yo no son lo propios- veo quejarse por el No, yo trabajo. tampoco. Yo la verdad no. Por ahí tal Mirá vez que yo he están hablado con tapados miembros de la de laburo Corte. y no lo vemos. Y la verdad no me dicen, che, la verdad estoy harto de laburar tanto, la verdad que no puedo más. Yo la verdad que quiero que el presidente y la vicepresidenta me cambien esto porque no doy más. Yo la verdad no lo veo. No, y a mí lo que me gusta No lo es que veo. siempre la Eso solución lo ve- es crear más burocracia. Claro, eso lo ve Veraldi. Tenemos otro tribunal, total, en Argentina guita Claro. sobra. Lo que sucede Perdón, está bien. No, pero otro escenario que se da es, más allá de crear una ley orgánica, ya que hablamos de la Corte tiene una forma, el 40% de las resoluciones de la Corte, reitero, su gran mayoría son casos del Estado, ANSES y otros organismos públicos que apelan y llevan a las instancias superiores, pero también la Corte, en un 40% de los casos, promedio más, promedio menos, rechaza los recursos, como fue el caso de Carrascosa, el inmediato último que recuerdo, como fue Cicconi y otros tantos, en base a un artículo en el cual con 4 líneas rechaza. ¿Qué sugiere el proyecto de esta comisión de expertos? Que lo fundamente. Que la Corte no solo fundamente, que para casos de gravedad institucional haga audiencias públicas. Pero ¿cuál es la gravedad institucional? Por ejemplo, No, Cicconi es un caso de gravedad institucional, está afectado
un vicepresidente de la Nación. ¿Y dónde está? No, y eso no es una gravedad institucional, es un chorro. No, pero a los fines jurídicos es un caso que implica gravedad institucional. Así fue entendido por la Corte. No, ninguna, cero. Bueno, esa es tu mirada. No, sí, por supuesto, es mi mirada. Es que implica un caso. No, la primera vez en la historia que un vicepresidente es llevado a juicio y condenado. Yo entiendo. Y eso es lo grave. Y bueno, pues es un caso de gravedad un vicepresidente chorro. Eso es lo grave. Pero es un caso grave institucional. No es la gravedad institucional que ese señor vaya preso. No, pero no estoy hablando de la detención, yo estoy hablando del juicio. Cuando el caso Chicone llegó a debate, era la primera vez en la historia que un ex vicepresidente de la Nación se sentaba, como se dice vulgarmente, en el banquillo de los acusados. La Corte y los tribunales inferiores, la casación, entendieron que era un caso de gravedad institucional, porque era un ex vicepresidente de la Nación sometido a juicio. ¿Cuándo era vicepresidente? Claro, ¿Cuándo era? Claro. Pero después dejó de serlo. No importa, pero y hace muchos años a los fines jurídicos se considera Hoy es un ciudadano común. Yo te entiendo, pero se considera un caso, permitime tener esta mirada, no, está bien, de gravedad institucional. Entonces, para esos casos de gravedad institucional o de repercusión, como fueron otros tantos casos, como fue el caso de Google, recuerdo, se propone que haya audiencias públicas y que la ciudadanía pueda conocer, a través de los canales de televisión, del canal de YouTube de la Corte, etcétera, las discusiones que se den. No me parece errado, me parece una apertura hacia la sociedad. Está bien. Yo lo que digo es que esta Corte a ellos no les sirve para simplificar la discusión. Esta Corte... Y el artículo 280 tampoco les sirve. Así como no les sirve. Tienen una Corte, lo dijo Durañona, una Corte militante, una Corte que le responda, una Corte donde no le gusta Lorenzetti, le gustaba antes, ya no le gusta más. Maqueda no le gusta, Hayton no le gusta, Rosati no le gusta. El año que viene tienen una corte propia. El año que viene hay elección de nuevo presidente de la Corte. En septiembre, ¿no? En septiembre. Quizás antes, ¿eh? En septiembre asume el nuevo. En febrero me imagino yo creo que empieza la roscante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me da la sensación que me parece, ¿no? Que van a hacer algo similar a lo que hicieron con Rosenkrantz. ¿Adelantar los plazos, decís vos? Puede ser, ¿no? Un día se sientan todos y dicen, señores, a partir de hoy el nuevo presidente se llama, no sé, Lorenzetti. Con los otros 4 votos lo directamente, como le hicieron a Lorenzetti, de la mano con Rosenkrantz. Correcto. Exactamente. Para mí el dato un golpe palaciego. Es que hoy el presidente de la Nación, yo sé que tenía clara, reaccionó después del mensaje que le mandó Cristina. Cristina en esa larga carta el otro día le habla a Alberto, lo vuelvo a decir, le dice al final, ojo que te pueden extorsionar y hacer fracasar el gobierno. Le está diciendo Cristina a Alberto. Hoy Alberto dijo, tiene razón Cristina. Claro. Clara Mariño, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte y un abrazo a todos los que están con vos allí. Clarita, me gustaría tu visión sobre esto. Mira, yo soy una de las personas que siempre se ha negado a hablar de que vamos a Venezuela o que esto se parece a Venezuela, pero me parece que estos últimos movimientos en contra de la Corte tienen una clara inspiración del sistema chavista. De hecho, cuando Chávez intenta el asalto a los poderes institucionales del Estado, comienza desplazando al Tribunal Supremo, que era el equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia. Pero no hay que asombrarse, porque a mí me da la sensación que con el tape que vos pasaste el otro día sobre Cristina, diciendo que la división de poderes tenía que ver con la Revolución Francesa, que era una idea vieja, y yo diría que antes de la Revolución Francesa fue Montesquieu en el año 1748, casi 41 años antes de la Revolución Francesa, que estableció la división de poderes. A mí lo que me llama la atención es que, mira, yo hablaba hace unas horas con un muy importante dirigente justicialista, peronista, que él me contaba de Kirchner, ¿no? Y que Kirchner le había confesado que para él tener una Corte Suprema independiente y con calidad de hombres y mujeres era el primer mensaje que él quería enviar hacia afuera y hacia adentro de lo que iba a ser su gobierno. Claro, él quería, Kirchner lo primero que quiso es terminar con la mayoría automática de la cual hablábamos antes. Claro, fíjate vos qué diferencia con Cristina Kirchner. Y ahí lo puso a Zaffaroni, por ejemplo, ¿no? Lorenzetti. Lo hizo presidente a Lorenzetti. 12 años. Estuvo bien eso. Muy bien.
Ahora, hay una falacia muy grande en lo que dice Cristina en su carta, que dice, ¿qué pasa que nadie controla la Corte? Bueno, señores, a la Corte no la tiene que controlar nadie. Y segundo, ella dice, son señores que no han sido elegidos por nadie. Claro. Y yo te digo, han sido elegidos por el poder político. Claro. Sí. De los 37 Por el años Senado. de la justicia que tenemos y las cortes que hemos tenido son la consecuencia de la elección que ha hecho el poder político. Y en estos 37 años, la mayoría de los años, hubo gobiernos peronistas y hoy en la Corte hay 3 figuras muy respetables, pero que tienen un pensamiento vinculado al peronismo, lo cual me parece una contradicción de parte de la Y presidenta. aparte, Clara, ¿cómo te va, Jonathan? Muchos fueron propuestos por Néstor Kirchner. Lorenzetti Claro. fue propuesto por Néstor Kirchner, Hayton de Nolasco también, Maqueda por Duhalde, bueno, Rosati por Macri, pero Rosati fue ministro de Néstor Kirchner, con lo cual muchos se pueden asociar con el peronismo también, como decías vos. Bueno, fíjate vos que ustedes estaban discutiendo de la gravedad institucional del caso Vudú. A mí me parece que la gravedad institucional no se produce ahora. Se produjo cuando Vudú era vicepresidente de la Nación y ante no poder detener la causa que se le había abierto, echó al procurador nacional, Claro. echó a las fiscales y a Rívolo, que además fue amenazado. Claro. Eso sí que fue Juez, grave. fiscal y jefe de los fiscales, todo al mismo Claro. tiempo. Ahora te digo, esto es una vieja idea, ¿no? Acordate la embestida contra el doctor Fait, que en la Cámara de Diputados tenía como líder a Fernández Agasti, que le querían hacer algo así como una consulta psiquiátrica sobre si estaba o no en condiciones de seguir como como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ya desde esa época quieren una Corte Suprema adicta. Ahora, vos hablabas recién de chavismo, es fuerte, pero hoy Carlos Pagni va en el mismo sentido. Él dice, mirá que el chavismo comenzó a ser dictadura cuando capturó al Tribunal Supremo de Justicia, 2004. el símil de la Corte Suprema Argentina. Año 2004. Con lo cual, hay que estar alerta. Sí, Nadie claro. dice que somos ni que vamos a ser Venezuela, Pero estamos haciendo todos los deberes. pero hay que estar atentos, ¿no? Parece que algunos están haciendo todos los deberes. Todos los deberes chavistas. ¿Coincidís, Clara? Fíjate vos, sí, por eso yo al comienzo de la charla lo mencioné, que a mí no me gusta hablar, vamos hacia ahí porque realmente sería cargar las tintas, pero da la sensación de que me quieren desmentir. Y fíjate vos cuando hoy el presidente dice que la Corte no resuelve casos, una charla una vez que tuve en privado con Carlos Fait, ustedes saben de esos miles y miles y miles y miles de casos que reciben la Corte Suprema de Justicia, ¿de dónde provienen? La mayoría, ¿De dónde? juicios provisionales, Claro. juicios de los De jubilados. los jubilados. Claro. Claro, claro. Entonces, páguenle bien a los jubilados como corresponde con la ley Y no va a la haber Corte juicio. va a tener seguramente menos juicios que resolver. Y no les cambien sistemáticamente las reglas de juego, Las fórmulas. las fórmulas, porque eso también provoca infinidad, miles y miles de juicios. Ahora, ¿coincidís Claro. con lo que decía Eduardo, que lo que más le molestó a Cristina no fue el fallo de Vudú, sino el fallo de No, Cuadernos, claro. de los arrepentidos? Y sí, ese fue clave, desde ya. Yo creo que si hubieran declarado inconstitucional la ley del arrepentido y que Vudú hubiera sido de alguna manera absuelto por la Corte, esto no se hubiera producido o se hubiera dilatado. Claro. Tal cual, tal Bueno, cual. de hecho, la comisión esta, Veraldi, de juristas, como decía recién Jessy, recomienda directamente crear un tribunal filtro de la Corte. Por eso yo digo, yo creo que estamos medio dormidos con lo que puede llegar a pasar el año que viene en la Argentina. Me parece que ellos están a una velocidad un poquito más alta que la oposición. Fíjate, mira, yo creo que también me llamó la atención, ustedes lo comentaban, el comentario del presidente de la Nación, ¿no? Hablando de la discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Yo te diría que estas declaraciones del vicepresidente, de la presidenta, o al revés, son verdaderamente escandalosas desde el punto de vista institucional. Lo que pasa es que en la Argentina están acostumbrados al escándalo. Tal cual. Contame una cosa, ¿por qué escribiste hoy un tuit diciendo la repetición no transforma una mentira en verdad? Citando a Roosevelt.
Mirá, lo escribí porque el tema del lawfare, que es permanente, el tema del poder judicial absolutamente que se repite y se repite, eso no lo transforma en una verdad. Y por eso cité la frase de Roosevelt. Ah, con razón, con razón. Clara, ¿qué tal? Mariano Barrio, ¿cómo te va? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Estamos obviamente viendo y siendo testigos de muchas intentonas, ¿no? del gobierno por reformar la Corte, por echar jueces. Bueno, algunos hablan, por ejemplo, el otro día Moró, de ampliar los números de la Corte. Anteriormente lo había hecho Durañón y Bedia. Después se descartó y vamos al Tribunal Intermedio. Ahora, todas estas iniciativas necesitan número en el Parlamento. Y se viene un año electoral en donde justamente lo que va a estar, digamos, en la agenda de las elecciones, de la campaña, va a ser esto, ¿no? Seguramente, de un lado, los que quieren frenar el avance sobre las instituciones y del otro lado, los que quieren ratificar, intensificar el populismo. ¿Cómo crees que va a jugar el tema del Parlamento y la falta de números? Porque no tienen los 2/3 en el Senado, porque les cuesta a veces conseguir mayoría para los votos en diputados. Está estancada la reforma judicial, está estancada la ley de Ministerio Público. Mira, Mariano, lo que describís, que creo que posiblemente se ve, pero a mí me parece que tenemos que decir que esto tiene que ver con un grado de agenda demencial que ha elegido el poder político en la Argentina para discutir. La Argentina debería discutir cómo salimos del COVID, cómo crecemos, cómo educamos, cómo mejoramos las instituciones sociales y políticas, cómo mejoramos la educación, cómo nos insertamos en el mundo. Hagamos una encuesta y preguntémosle a los argentinos de cualquier pensamiento político si en sus prioridades hoy tiene ampliar el número de la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente no. Claramente claro. no. Claramente. Estamos como estamos porque hacemos lo que hacemos. Clarita, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso muy grande. No, un placer. Gracias. Chao, Clarita. Mirá, estaba buscando el antecedente de cuando Chávez se llevó puesta la Corte. El Tribunal Supremo de Venezuela. En mayo del 2004, la democracia de Venezuela empezó a crujir para siempre. Hugo Chávez, aconsejado por sus aliados cubanos, Mira. realizó lo que se llamó el despojo a través de la Asamblea Nacional. Vos fíjate cómo las cosas se van, ¿no? Por eso digo, algunos están haciendo muy bien los deberes chavistas. Por eso digo. Muy bien. La Asamblea, una ley, mediante una ley, en la Asamblea Nacional, que por ese entonces contaba con mayoría simple del Partido Socialista Unido de Venezuela, más algunos aliados. Claro. ¿Te suena más o Y menos? se quedaron con Muy bien. el tribunal. Necesitaba Chávez un relato, con algún síntoma de verosimilitud para poder avanzar y arrastrar contra los molestos funcionarios de la Corte. Entonces, necesitaba coparlo. Así lo hizo. Entonces sacó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada en mayo del 2004, y dispuso que se ampliara la composición de ese cuerpo de 20 a 32 miembros. Claro. Para poder A nombrar. partir de ese momento, Empezó a nombrar gente propia. Chávez podría designar militantes. ¿Te suena lo de Durañona? Sí, lo de Durañona. ¿Te suena El intendente Ares. Son las mismas palabras, las mismas. Porque en el fondo es el mismo mecanismo. Con la mitad más uno de los votos de la Asamblea Nacional. Era el último paso de un largo camino que todavía se está dando en Venezuela. Que terminó en dictadura y que todavía les quedó la Asamblea Constituyente. Bueno, por eso. Ahí tienen como un granito que no se lo pudieron quedar. Pero en definitiva hacen lo que quieren. ¿Pero por qué tiene ese grano? Porque perdieron las elecciones. Sí. Pero bueno, como no, ahora hubo elecciones fraudulentas que condenó todo el mundo. menos Argentina. Por eso. Hay cosas que se unen. Pero qué duro si decís que es Venezuela. Qué duro. No te exceda. Bueno, muchachos, Claro. abran los ojos. Es muy duro decir que... Yo escucho comentarios de amigos míos. No hagas más esa comparación. No. Hoy no.
Pero si vos haces A, B, C, D, el caminito es muy sencillo. Termina de esa manera. Yo veo a gente durmiendo. En la oposición, En la oposición veo gente durmiendo. Y con una moderación, con este tema, con otros temas, discutí, COVID. Ojo que después es Con tarde. esto no. Ojo que después es tarde. Por eso digo. Sí, Mariano. ¿Qué? Te iba a comentar que en los últimos minutos salió el Foro de Convergencia Empresarial Sí. a reclamar duramente que, bueno, frenen los ataques de Cristina Kirchner y exigió la plena vigencia de la República, la división de poderes, la libertad de prensa Pero y un poder judicial tiene que salir- independiente. Tiene que salir el foro. Pero digo, una de- primera reacción Está bien, pero después de la carta y la después de lo de oposición, Alberto. ¿dónde ¿no? está la oposición? No, la oposición Ol- creo que hoy está durmiendo porque estaban en la sesión Bueno, de labor. despiértense. Sí, están durmiendo. El Sí, foro sí, de dormían a las convergencia 8 de la- empresarial tiene que salir a decir que está en riesgo la República. Ahora están reunidos, Está bien. tienen que estar reunidos, voy a chequear ahora, pero está reunida la cúpula y la conducción del PRO, que iban a tratar varios temas. Yo sé que hay gente que estrategias no... sobre a ver qué iban a hacer frente a todos estos No temas. se quieren pelear. Hay muchos que dicen, no, bueno, es un momento, viste, estamos viendo la corte, los 65.000 millones de pesos. Hay muchos que están priorizando ese electorado del centro con una tibieza notable con este tema Sí, no, en particular. no te lo niego, Pero bueno, absolutamente. jueguen ese juego de la política. Querido, Chao, querido. buen fin de. Buen fin de. Chao, Chao.